Ok, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están viendo. Vamos a dar inicio a este webinario gratuito de 1 hora. El tema principal es el cálculo de conductores para motores de inducción de hasta 600 voltios. El contenido de este webinar se puede resumir en estos 6 puntos. Vamos a tener una pequeña introducción para contener y exponer los puntos principales de este webinar. Vamos a dar los conceptos importantes a conocer. Luego vamos a dar las especificaciones del cable conductor según el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos. Vamos a mostrar las tablas de ampacidad del cable conductor según el Código Eléctrico Nacional. Y también vamos a hablar acerca del factor de corrección por temperatura y ajuste por apilamiento. Y finalmente, cuando tengamos pues bien claro estos conceptos, vamos a hablar acerca del cálculo, el cálculo alimentador para varios motores. Como objetivos, tenemos el principal, que es familiarizar al espectador con las tablas involucradas en el dimensionamiento de conductores de alimentación. Vamos a hacer el dimensionamiento correcto de una instalación común, haciendo énfasis en la palabra común, ya que la industria es tan grande de que nos encontramos con instalaciones bastante dedicadas, como por ejemplo en minas, en lugares donde la electricidad estática nos puede provocar el riesgo de una explosión. Entonces, este tipo de instalaciones no lo vamos a tocar en este tema, en este webinar, sino de que vamos a hablar solo de las instalaciones más comunes que vamos a poder encontrar en el día a día o en la industria que estamos acostumbrados a ver. Todo lo que vamos a hablar de este webinario pues viene a ser en nosotros pues una visión de túnel. A pesar de que nosotros vamos a hablar bastante teoría y teoría muy importante, pero al final tenemos que hacer uso de otro tipo de recursos, como por ejemplo los manuales del fabricante, las recomendaciones de los países donde estamos, para poder llevar a cabo una instalación correcta y segura. Por ejemplo, ahorita en este webinario solo vamos a hablar de lo que son los factores por apilamiento y el factor de corrección por ajuste de temperatura, eh, ya que la norma de Norteamérica también tiene contemplado hacer un factor de corrección si nuestra instalación del cableado está expuesto en techo, dependiendo de la altura, de cuánto haya de separación entre la tubería o el cable o la bandeja de cables y el nivel de mi techo. También hay una tabla para corregir y para reducir mi capacidad de conducción, pero esa tabla no la vamos a ver. Las personas que están más acostumbradas a hacer instalaciones de paneles solares, o personas que están trabajando en el rubro de aire acondicionado y que tienen pues la oportunidad de instalar sus unidades en techos o en losas, pues ellos sí tienen que tener cuidado de hacer uso de esta tabla, que no la vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo, pero sí existen. Entonces vamos a hablar acerca de los conceptos importantes, a pesar de que la mayoría de nosotros somos pues del habla hispana. Al final, en el argot de nuestro medio industrial tenemos pues diferentes términos que tal vez no los conozcamos en otros países, o de que tal vez la misma palabra es utilizada para diferentes cosas. Entonces vamos a hablar primero acerca de lo que es la ampacidad. Tal vez muchos de los que estamos aquí ahorita viendo no tenemos este concepto claro o nunca lo habíamos escuchado. Ampacidad la definimos como la máxima corriente en amperios que un conductor puede llevar continuamente, y ojo, aquí lo ponemos en negritas, que puede llevar continuamente bajo ciertas condiciones de uso, sin exceder su clasificación de temperatura. Ya vamos a hablar también acerca del concepto de clasificación de temperatura, un concepto que es muy importante.
vamos a hablar acerca de lo que es la carga continua y la vamos a definir como una carga donde la máxima corriente se espera que continúe por 3 horas o más. Conductor. Aquí voy a hablar bastante de chaqueta de cable, de conductor. Entonces vamos a definir el conductor como el elemento utilizado para transportar corriente eléctrica, comúnmente construido de cobre o aluminio y que puede estar recubierto por un material aislante. A este material aislante yo me voy a referir a él como chaqueta del cable o como cobertor o como aislamiento. Y el conductor es lo que está protegido con este aislamiento, que puede ser normalmente aluminio o normalmente de cobre. Material aislante, este es muy importante de conocer, ya que cometemos un error bien común, es de que para el material aislante se usan letras para clasificar los distintos materiales usados para su construcción y así también como máxima temperatura de operación y sus aplicaciones. La norma de Norteamérica contempla varios materiales aislantes y se ven resumidos en esta tabla 310.104. Nosotros vamos a ver más adelante una tabla de resumen de los más comunes. Y el NEC, que es el Código Eléctrico Nacional. El propósito de este código es salvaguardar en forma real la integridad de las personas y propiedades de los peligros que implica el uso de la electricidad. El código no está destinado como una especificación de diseño ni como manual de instrucciones para personal de que no ha sido entrenado. Entonces, ok. eh, Otro concepto importante del NEC es de que contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad y el cumplimiento de tales disposiciones darán como resultado una instalación esencialmente libre de peligros, aunque no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para un buen servicio. Este tema de lo que es la ampacidad y el cálculo de conductores para motores de 600 voltios es para, en lo personal, el tema pues que tiene más complejidad en lo que es el dimensionamiento de ramales de motores, ya que para hacer el correcto cálculo nosotros tenemos que involucrar bastantes tablas, bastantes conceptos, tener bastante información de la instalación, si es posible tener información de la instalación, para así hacer un correcto y un dimensionamiento seguro de nuestros conductores. Entonces, ok, vamos a introducir pues la primera pregunta. Eh, Ahorita van a ver que se despliega una pregunta en sus pantallas, entonces si pueden responder, vamos a publicarla ahorita. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué material es el conductor de un cable THHN? Y son las opciones que se muestran ahorita. Ok, vamos a esperar unos pequeños minutitos para ver las respuestas que están entrando. Ok, entonces, bueno, sigamos avanzando por mientras vienen las preguntas que están entrando en este momento. Según la tabla del Código Eléctrico Nacional, la tabla 310.104, podemos hacer uso de letras para hablar solamente del material aislante, de la chaqueta que protege el conductor de cobre. Utilizamos la letra T cuando tenemos un aislamiento termoplástico. Utilizamos la letra X cuando hablamos de un aislamiento polímero cruzado. Qué interesante esta palabra, polímero cruzado. Pero es el nombre que recibe nuestro material aislante XLP. La letra H, estamos hablando de que es un material aislante que está destinado para 75 grados y cuando no tiene la letra H, indica que es un cable que clasificación de temperatura es de 60 grados. Y utilizamos la doble H
para hablar de que este cable tiene una clasificación de temperatura de 90 grados. Utilizamos la letra N para hacer mención de que tiene una chaqueta de nylon, la letra W, que es resistente a la humedad y que también podemos utilizar como especificación de temperatura el -2. Si yo tengo -2, estoy haciendo mención de que este cable está para uso de 90 grados centígrados en localidades secas y húmedas cuando aparece después del tipo de designación. Entonces, por ejemplo, el cable THHN es un cable que es un aislamiento termoplástico con chaqueta de nylon TN. Bueno, lo voy a decir de otra manera. El THHN es un cable que tiene aislamiento termoplástico, clasificación de temperatura 90 grados y tiene una chaqueta de nylon. Entonces, bueno, voy a mostrar los resultados y vemos de que esta es el porcentaje de personas que contestaron. Y bueno, vemos esta tabla, lo que le mencionaba, el THHN es un cable que es termoplástico, resistente al calor, tiene una clasificación máxima de temperatura y que tiene pues aplicaciones en localidades secas y húmedas. Otro cable común es el THHW, el T de termoplástico, HH de 90 grados centígrados y W, pero cuando tenemos localidades húmedas, la máxima clasificación de temperatura es de 75 grados. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de clasificación de temperatura y por qué es importante tenerla en cuenta. Y el cable THW. Vemos otros cables comunes, el TW, como este cable no tiene la H por ningún lado, entonces es un cable que es máxima temperatura de operación es 60 grados. Y otro cable bien común que es el XHHW, que es un cable que tiene protección de polímero cruzado o XLP y es resistente a la humedad, por eso tiene la W. Y el GIN2 nos indica lo que es la máxima clasificación de temperatura, 90 grados. Entonces, bueno, ya cuando vimos esta tabla, vamos a publicar otra encuesta a ver si tenemos claro lo que acabamos de exponer. Entonces, ahorita van a ver en sus pantallas otra encuesta. ¿De qué material es el conductor de un cable XHHW? Entonces, bueno, yo voy a seguir exponiendo por mientras están entrando las respuestas correctas. En esta imagen vemos un diagrama unifilar de cuáles son los componentes de un ramal para la alimentación y protección de un motor. El Código Eléctrico Nacional en su capítulo 430, que por cierto es el capítulo más grande de todo el Código Eléctrico Nacional, contempla todas estas cosas. Nos da las instrucciones para alimentador del motor, para la protección de cortocircuito, medio de desconexión del motor, protección de cortocircuito, controlador del motor, que el controlador del motor es el nombre que le damos al variador de frecuencia o al contactor, que es el más común de los utilizados. Protección sobre carga del motor, que es la protección más importante. También el Código Eléctrico Nacional nos muestra cómo hacer el correcto dimensionamiento del conductor de aterrizaje. Hay una tabla, no solo es de ponerle cable 4.0 o cable 250 a todos los motores grandes, sino de que hay una tabla. Y en este webinar nos vamos a concentrar en el alimentador del motor. Aquí observamos lo que es la placa de un motor, un ejemplo de la placa de un motor. Si no estás muy familiarizado con los motores eléctricos, pues al menos ahorita en este webinar lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El primer punto, que es el voltaje. En este caso, pues tenemos un motor que trabaja para 2 voltajes. Tiene la capacidad para trabajar para 230 voltios y para trabajar para 460 voltios. Y otro aspecto que tenemos que tener claro es el amperaje de operación. Es 21 amperios para 230 voltios.
y para 460 voltios 10.5 amperios. Otro y el último punto que tenemos que tener en común, que tenemos que tener en cuenta para este webinar es la potencia en HP, que está dada por las letras en inglés, horsepower 7.5. La NEMA, que es el que hace los estándares para el mercado de América, la NEMA obliga a los fabricantes a publicar en sus datos de placa solo 8 de toda esta información que aparece aquí en pantalla, pero los fabricantes nos muestran más información muy útil, pero NEMA solo obliga a los fabricantes a mostrar 8. Y aquí en este webinar solo nos vamos a concentrar para hacer el correcto cálculo en voltaje, amperaje y potencia. Para hacer el cálculo del conductor, de acuerdo al artículo 430-22 del Código Eléctrico Nacional, el conductor que alimenta al motor se calcula al 125% de la corriente que se encuentra en las tablas de la norma. Y ponemos en palabra negrita la palabra tablas, ya que en instalaciones comunes nosotros tenemos que hacer uso de las tablas para el correcto cálculo del conductor. Vamos a encontrar de que la corriente que aparece en las tablas, por ejemplo, en el caso de motores monofásicos está la 247, 248, y para motores trifásicos es la 430, 250. Vamos a encontrar que la corriente que aparece en estas tablas es mayor a la corriente que aparece en la placa. Cuando vayamos a hacer el ejemplo, vamos a encontrar que en mi tabla yo voy a encontrar una corriente mayor a 21 amperios en la columna de 230 voltios y mayor de 10.5 amperios en la columna de 460 amperios. ¿Por qué es esto? Esto es porque la norma ya tiene contemplado el de que si usted necesita hacer el cambio de este motor y por cualquier razón usted compra un motor que es menos eficiente, y esto de menos eficiente significa que está consumiendo más corriente, usted no tenga que cambiar todo el cableado de la instalación, sino de que solamente tenga que hacer el cambio de su motor. Y por eso, por este motivo es de que la corriente que aparece en las tablas es mayor a la corriente que aparece en la placa. Ok, una vez encontrado en nuestra placa, en nuestras tablas, perdón, lo que es el conductor, perdón, lo que es la corriente, vamos a seleccionar el conductor en la tabla de la norma y ojo con esto, tomando en cuenta el criterio de clasificación de temperatura. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de clasificación de temperatura y cuál es este criterio. Tenemos que tomar en cuenta la clasificación de temperatura de todos los elementos que vamos a conectar. Vamos a tener que tener en cuenta la clasificación de temperatura de nuestro panel eléctrico, de nuestro interruptor y de nuestro cable. Si el conductor cae en medio de dos valores en la tabla, se escoge el superior. Y vamos a tener que aplicar factores de corrección por temperatura y apilamiento a la amperiosidad del conductor para verificar si se puede conducir la corriente adecuada. Ya vamos a ver más adelante qué son estos factores de corrección de temperatura y qué es este ajuste de apilamiento. Y lo vamos a esclarecer con un ejemplo para que sea más claro todo lo que estamos hablando ahorita. Para motores usados en periodos intermitentes, la amperiosidad del conductor no será menor que el porcentaje de la corriente de placa mostrada en la tabla. Cuando tengamos, por ejemplo, una válvula motorizada que ella abre, cierra y está haciendo este movimiento constantemente, o ascensores, por ejemplo, el ascensor no funciona constantemente, sino que enciende, para, sube gente, baja gente. Entonces estos periodos intermitentes tienen que ser tomados en cuenta para hacer el cálculo del conductor
En este webinar, por el tiempo, no vamos a hablar de estos casos de motores intermitentes, sino que vamos a hablar de motores de cargas continuas. Y ya definimos que es una carga continua. Una carga continua es toda aquella de más de 3 horas. Para largas distancias, mayor de 100 pies, se deberá de verificar la caída de voltaje de la instalación y hacer correcciones al calibre si es necesario. Si nosotros tenemos una instalación de más de 100 pies, tenemos que utilizar una fórmula que también por cuestiones de tiempo no lo vamos a utilizar hoy, eh, para ver si la caída de voltaje está menor de 5% entre el voltaje de la instalación, ya que si la caída de voltaje es más del 5%, nuestros motores consumen mucha más corriente y esto significa que van a calentar, y si calienta nuestro motor, pues su vida útil se ve deteriorada. Esta es la tabla para motores trifásicos que la encontramos en la norma, el Código Eléctrico Nacional, es la tabla 430-250. Voy a abrir, bueno, aquí está en inglés, pero voy a abrir una tabla en español para que podamos leerlo y también utilizarla de una manera más clara. Ok, voy a buscar mi tabla. Entonces ahorita en pantalla estamos viendo la tabla para motores trifásicos de corriente alterna. Vemos de que esta tabla está separada en dos grandes columnas, para tipo sincrónico y para tipo de inducción, jaula de ardilla, que son los motores más comunes que tenemos. Abajo de esta gran columna tenemos nuestro voltaje, 115, 200, 208, y tenemos la potencia. Cuando vayamos a hacer uso de esta tabla, tenemos que leer las notas, que son muy importantes. Y la nota más importante es esta última de acá, que dice que los valores listados de corriente en esta tabla son voltajes nominales de motor. Las corrientes listadas serán permitidas para sistemas de voltaje en el rango de 110 a 120, 220 a 240, 440 a 480, 550 a 600. Entonces, no vamos a tener que, por ejemplo, hacer uso de una interpolación para una instalación de 480 voltios. Por ejemplo, vaya, si yo compré mis motores o mi instalación es en 480 voltios, yo puedo utilizar todos los valores que aparecen en mi columna de 460 y sería una instalación de acuerdo a el Código Eléctrico Nacional, ya que estos valores están para 440 a 480. E igual, Canadá creo que es el único país del continente que utiliza un voltaje de 500, perdón. Creo que Canadá es el único país que utiliza 575 voltios. Entonces podríamos utilizar esta columna. Entonces, ok, vamos a irnos ahora a nuestro motor del ejemplo. Si recordábamos, en nuestro motor del ejemplo era un motor de 7.5 HP. Vamos a poner otra vez rápidamente la tabla. Ok, entonces aquí la vemos, es un motor de 7.5 HP y que en 230 voltios consume 21 amperios. Vamos a ver qué dice nuestra tabla. Que 7.5 HP 7.5 HP en 230 voltios, 22 amperios. Entonces aquí vemos de que es mayor el amperaje de la tabla, es mayor al de la placa. Y esto es por lo que te mencionaba antes, para que usted no tenga que cambiar toda la instalación al momento de hacer el cambio de motor. Y es súper fácil de usar la tabla. Ocupamos la potencia y ocupamos el voltaje. Una vez de que tengamos localizado este señor de aquí, la, la corriente, la vamos a multiplicar por 1.25 para luego, al hacer la multiplicación de 1.25,
buscarla en nuestras tablas de capacidad de conducción de cables. Ok, entonces seguimos. Bueno, ahorita vamos a ver en esta diapositiva. Para motores monofásicos, si te fijas bien, es lo mismo, solo utilizas potencia y voltajes. No nos vamos a detener mucho acá. Ahora, una vez de que hayamos encontrado nuestra corriente de tabla, que ojo, siempre para instalaciones normales es la corriente de tabla que tenemos que utilizar, multiplicarla por 1.25 y luego irnos a nuestra tabla 3.10, perdón, nuestra tabla 310.15 de la norma. Vamos a ver, aquí está en inglés en la diapositiva, pero la vamos a buscar, la vamos a mostrar ahora en el idioma español. Cuando hagamos uso de la tabla de ampacidad, tenemos que tener ojo en lo que dice el título de la tabla. Nos dice que todas estas capacidades de conducción que estamos mostrando ahorita en pantalla son para voltaje nominal de 0 a 2000 voltios. Miren muchachos, de 0 a 2000 voltios. De 60 a 90 grados. Esto es la clasificación de temperatura del cable. Para no más, o sea, máximo 3, no más de 3 conductores en canalización o cable, o sea, que dentro del mismo cable esté las 3 fases, que le llamamos cables tripolares, o directamente enterrados, que esto, pues, en la industria no es tan, es poco común, ya que por lo general siempre va protegido por una tubería, ya sea de plástico, PVC o metálica. Y otra cosa importante, basado en una temperatura ambiente de 30 grados. Nosotros siempre de que tengamos que hacer uso de esta tabla, tenemos que tener presente estos puntos que aparecen en el título. Solo es para una temperatura ambiente de 30 grados. Si tenemos una temperatura ambiente mayor, ¿a dónde podemos encontrar una temperatura ambiente mayor? Pues podemos tener un cuarto de calderas, podemos tener un cuarto de máquinas, un cuarto que encierre una turbina o varias turbinas de vapor, fácilmente va a llegar a unos 40 grados centígrados. Entonces vamos a tener que hacer uso de un factor de corrección de temperatura, ya vamos a hablar más adelante de eso. Cuando tengamos en una bandeja de cables más de 3 conductores que porten corriente, también tenemos que hacer un uso de un factor de corrección a esta tabla de ampacidades. Pero bueno, esta tabla está dividida en dos grandes secciones. La primera gran sección es para cobre. La segunda gran sección es para aluminio o aluminio cobrizado. Así que la norma también contempla el uso de cables fabricados, de conductores fabricados con aluminio para hacer instalaciones de motores. Yo, en lo personal, soy de la opinión de que en un futuro el cobre va a ser muy escaso de encontrar para aplicaciones de cables y todos vamos a emigrar a hacer uso del aluminio. Pero bueno, eh, todos los cálculos que vamos a usar son para cobre y para aluminio, ya que la norma contempla otras aleaciones que no son tan comunes, pero que para el estudiante curioso bien puede revisar cuáles son cuáles son estas aleaciones. Pero bueno, la primera columna es de 60 grados, la segunda columna es de 75 grados y la tercera columna es de 90 grados. ¿Cuál vamos a utilizar? Siempre que estemos hablando de instalaciones de motores abajo de 600 voltios, tenemos que utilizar la columna de 75 grados. Hago una pausa para que eh, se quede bien lo que acabo de decir. Tenemos que utilizar la ampacidad de 75 grados. Pero me podrán preguntar algunos, entonces, ¿por qué se construyen cables de 90 grados centígrados? La columna de 90 grados centígrados la podemos utilizar para someterla a factores de corrección y a factores de ajuste, y siempre y cuando toda la multiplicación de estos factores de ajuste por la ampacidad, por la capacidad de conducción que aparece en esta columna de 90 grados, siempre que esta multiplicación sea menor que la tabla de 75 grados, vamos a poder utilizar el cable con aislamiento para temperaturas de 90 grados.
Si no es así, no podemos utilizar este cable, tenemos que irnos a un cable mayor. Ya vamos a ver un ejemplo para que se quede más claro este concepto muy importante. Entonces seguimos con nuestras diapositivas. La regla número 1 para hacer la tabla, para usar la tabla de ampacidad es de que nunca se podrá usar una ampacidad más alta que la mostrada en la columna 75. Al hacer uso de conductores con aislamiento 90, podemos usar esta columna para aplicar factores de corrección, pero la ampacidad final no tiene que ser mayor a la de 75 grados. Existe otra regla de que en el caso de que nosotros no conozcamos cuáles son las clasificaciones de temperatura de nuestro cable o de nuestro interruptor, tenemos que para cargas menores de 100 amperios vamos a utilizar la columna, perdón, de 60 grados. Y cuando tengamos cargas arriba de 100 amperios vamos a usar la columna de 75 grados. Eso es, por ejemplo, de que usted sea contratado para hacer el diseño, una instalación de un motor y de que no conozca qué cable van a comprar. Puede ser de que usted reciba una llamada del dueño y le diga, mira, yo voy a instalar este motor y ya compré el cable y tengo varios calibres. Solo decime cuál le pongo. Entonces, como usted no conoce si es un cable THN, un cable TN o un XHHW o un XHW, entonces si es menor de 100 amperios el motor, utilice la columna de 60. Si es mayor, utilice la columna de 75 grados. Ahora vamos a hablar en esta diapositiva qué es la clasificación de temperatura para equipos y terminales. Miren, todos los dispositivos eléctricos y terminales tienen una clasificación de temperatura para la cual han sido probados para su operación continua. No existe para equipos arriba de 600 voltios una clasificación de temperatura de 90 grados centígrados. Eh, el NEC, el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, hace uso de una filosofía del eslabón más débil en la cadena, que es un dicho muy común, ¿verdad? Que una cadena es tan fuerte de acuerdo al eslabón más débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un cable THHN, esto significa de que puede trabajar como máximo temperatura ambiente 90 grados. Y también tengo un interruptor de que fue construido con materiales que soporte temperaturas de 90 grados centígrados, pero si me encuentro que mi panel a donde voy a instalar mi cable y donde voy a instalar mi interruptor, me encuentro que mi panel es de 60 grados o 75 grados, entonces toda mi instalación, señores, es de 60 o 75 grados. Ya deja de ser de 90 grados por la filosofía del eslabón más débil. Y bueno, el último renglón, que es lo que mencionábamos, si no tenemos la etiqueta, puede ser de que el fabricante no haya puesto la etiqueta de temperatura. Entonces, si es abajo de 100 grados, tenemos que irnos con la columna de 60. Esta es la hipótesis más segura. Esto es jugar a lo seguro. Cuando todo equipo es arriba de 100 amperios, tenemos que irnos a la columna de 75 grados. Y cuando estemos hablando de motores en el circuito que alimenta específicamente al motor, o sea, de la barra, luego el breaker y del breaker que alimenta este motor en específico, podemos utilizar siempre la columna de 75 grados en caso de que nuestro fabricante se le haya olvidado colocar la clasificación de temperatura. Vamos a ver este ejemplo de este fabricante. Aquí vemos en pantalla que es un breaker de ¿cuánto? De 80 amperios. Funciona 50-60 y ojo, aquí lo importante, miren señores, aquí nos menciona 75 grados. La clasificación de este breaker es 75 grados y que puede ser aluminio o cobre. Así que es una información bien importante. Este breaker puede utilizar aluminio, puede utilizar cobre, pero si utilizamos un cable THHN o un XHW2 que son para 90 grados, pero al final el jabón más débil es este interruptor que es 75 grados. Entonces tenemos que tener el detalle de utilizar
nuestra columna de 75 grados centígrados. Entonces, ok, vamos a seguir avanzando en la diapositiva. Ok, estamos listos ahora para ver el primer ejemplo. Sé que hemos hablado bastante teoría, pero vamos a ver el primer ejemplo para esclarecer lo que hemos estado hablando. Entonces, tenemos el ejemplo, un motor trifásico conectado a 480 voltios con corriente mínima de circuito 204.2 amperios. Esta corriente mínima es vamos a suponer por razones de tiempo, ¿verdad? De que es la corriente que encontramos en la tabla de la norma. Y que esta corriente que encontramos en la tabla la multiplicamos por 1.25%. Entonces, por razones de tiempo, vamos a suponer de que toda esta multiplicación y toda la búsqueda de la tabla nos dio 204.2 amperios y que nos da como resultado, pues, 204 amperios. Tenemos que buscar ahora en nuestra tabla de la norma 4 amperios. Entonces, tendría que ser, como estamos utilizando motores, tengo que utilizar la columna de 75 grados. Sería entonces un cable 4.0 con todos estos forros. Un cable 4.0 es el cable adecuado para proteger y para alimentar mi motor. No podemos utilizar un cable 3.0 porque si nos fijamos el cable 3.0 en 75 grados solo conduce 200 amperios, pero para protección de THHN o todas estas que se muestran en esta columna de 225 amperios. Pero para motores abajo de 600 voltios no podemos utilizar esta columna porque no la podemos utilizar porque no la hemos corregido con factores de ajuste y factores de apilamiento. Entonces, como no hemos hecho la corrección, solo podemos hacer uso de la columna de 75 grados. Vamos a ver el ejemplo número 2. Ok, bueno, antes de ver el ejemplo número 2, vamos a hablar ahora de los factores de corrección por temperatura. Si nos fijamos en la diapositiva, tenemos otra columna más abajo que coincide cada columna con la amplitud del cable. Entonces, recordemos, y lo voy a poner aquí en pantalla, de que las temperaturas a las que ha sido construida esta tabla es solamente para 30 grados centígrados. Si la tenemos, temperatura ambiente 30 grados centígrados, pero si tenemos una temperatura distinta a 30 grados, ya sea menor o mayor, tenemos que aplicarla a un factor de corrección. Si tenemos, por ejemplo, un motor instalado en una cámara fría o en un lugar donde sabemos que la temperatura ambiente va a ser 21 grados, pues tenemos que utilizar estos factores de multiplicación que coinciden con esta tabla. Por ejemplo, en un cuarto de máquinas que puede llegar a 44 grados centígrados, por ejemplo, si yo tengo un cable que es forro THHN o XHHW y cae en la columna de 90 grados, para 44 grados centígrados, yo tengo que multiplicar todos los valores que aparecen en la columna de 90 por 0.87. Si yo tengo un cable que es forro de 75 grados, lo multiplico por 0.82. Y es por eso de que coincide esta columna de las factores de corrección con las columnas de la tabla. Y está dividido. Esto es para cobre, toda esta sección de aquí de la izquierda es para cobre y las secciones de la derecha es para la sección de aluminio. Entonces, ok, así es utilizar el factor de corrección, tener el detalle de que si tenemos una instalación de distinto de 30 grados, tenemos que utilizar esta columna. Entonces, ahora hablamos ahora del factor de apilamiento. Como mencionaba el título de la teoría, perdón, el título de la columna, esta columna solo es para, para 3 conductores portadores de corriente. Entonces, el Código Eléctrico Nacional habla de que si tenemos un número mayor de 3, tenemos que utilizar estos factores de corrección.
Si tenemos entre 4 a 6, tenemos que multiplicar independientemente de 10, si es de 60, si es de 75, de 90, tenemos que multiplicarla por 80. Si tenemos una bandeja con más de 10 a 20 cables, tenemos que multiplicarla por el 50%. Entonces, ¿por qué es importante esto del factor de ajuste de apilamiento? Es de que, por ejemplo, aquí vemos que hay una tubería que solo hay 3 conductores. Entonces, si metemos más y más conductores de corriente, estos van a generar calor. Al tener bastantes conductores en una misma tubería, el espacio libre que hay entre conductores es menos, entonces no se disipa de la misma manera el calor, entonces se acumula y si sobrepasa ciertos rangos se puede dañar el aislamiento de mi cable causando un cortocircuito. Vamos a hacer otra vez hincapié en lo que dice la columna de el factor de ajuste de apilamiento, que solo es para conductores que van a aportar corriente. Quiere decir de que si, por ejemplo, yo tengo en mi misma tubería conduit, ya sea RMC o MT, PVC, si yo tengo mi fase 1, 2, 3 y también va mi cable de aterrizaje de motor en esta misma tubería, yo en realidad yo solo tengo 3 cables de conducción de corriente porque mi tierra no porta corriente. eh, solo va a conducir corriente en casos de falla, pero no se toma en cuenta. Otro tipo de cable que no se toma en cuenta es los cables que van a ser tirados para cables, perdón, para instalaciones futuras. Por ejemplo, si yo tiro mis cables y voy a tener instalación futura, pero estos cables no conducen corriente o lo están ahí tirados a la espera de que venga una nueva máquina, entonces no se toman en cuenta. Solo si mi cable va a conducir corriente, cae dentro de la categoría de portador de corriente. Y dependiendo del número que tenga mi tubería, yo utilizo esta tabla. Entonces vamos a ver este ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 dice que tenemos dos motores trifásicos conectados a 480 voltios con corriente mínima de circuito 204.2 amperios. Esta es la corriente que vamos a buscar en las tablas. Y que ambos motores se van a alimentar haciendo uso de la misma tubería. Son dos motores trifásicos, o sea que son 3 fases. Y como son dos motores, quiere decir que yo voy a tener 6 cables que van a aportar corriente haciendo uso de la misma tubería. Entonces, yo voy a ver si mis dos motores que jalan 204.2 amperios, vamos a ver con qué tipo de conductor la puedo utilizar. Perdón, con qué tipo de conductor lo puedo alimentar. Entonces, por ejemplo, yo busco 204 y si utilizo un cable con protección de 75, con clasificación, perdón, de 75 grados, vemos de que mi cable 4.0 en 75 grados tiene la ampacidad de 230 amperios. Entonces, ok, vamos a abrir nuestra calculadora. Vamos a abrir nuestra calculadora, vamos a ponerla aquí en pantalla. Entonces, con este ejemplo hemos visto por qué existe el beneficio de utilizar cables THHN o XHHW, pero siempre tenemos que tener el detalle, ¿verdad?, de tener en consideración la columna de 75 grados centígrados. Ok. Entonces, bueno, acabo de recibir un mensaje, parece que hay un problema con el video, vamos a ver si puedo, si todo está bien. Sí, ok, ok, sí, parece que estamos bien. Entonces, seguimos ahora con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos habla de que son dos motores trifásicos conectados a 230 voltios con corriente mínima de circuito 32.9 amperios. Los motores se van a instalar en un cuarto de calderas, donde la temperatura ambiente registra 44 grados centígrados y que ambas acometidas cierran en la misma tubería. Entonces, ojo,
Tenemos dos motores trifásicos y tenemos una temperatura ambiente más alta de 44 grados centígrados. Entonces, ok, vamos a ver cómo hacemos el correcto uso de las tablas. Entonces, por ejemplo, eh, en mi cable no es apropiado para conducir 32.9 amperios. Entonces, a pesar de que tengo un cable THHN, perdón, XHHN de 90 grados, tengo que pasarme a otro más grueso. Ok, entonces si multiplico ahora un cable que sea 8 AWG, sería 55 amperios por 0.87, que es mi corrección de temperatura, por 0.8, que es el número de conductores, y vemos de que este sí tiene la capacidad de 38.28 amperios, sí es más grande que 32.9, o sea que yo tendría que utilizar un cable número 8 para poder alimentar todo este circuito con esta corriente. ¿Por qué es importante y cuál es la conclusión de este tipo de ejemplo? Es tener el detalle de que, por ejemplo, si yo en mi diseño o yo como instalador hubiera tirado mis cables de cada motor independiente en cada tubería, por ejemplo, para el motor 1, una tubería, para el motor 2, otra tubería, entonces yo no hubiera tenido que aplicar el factor de apilamiento. Entonces, yo pude haber utilizado un cable más delgado, el cable número 10, en vez del cable número 8 y así hacer pues más barata mi instalación y ahorrarme dinero, ahorrarme costos. Entonces, es por eso de que tenemos que tener bastante información al momento de diseñar y también tener conocimiento de la teoría para nosotros hacer la instalación. Entonces, es la conclusión de este ejemplo número 3. Eh, Vemos de que como tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de hacer uso de nuestros factores de apilamiento. Y, ok, bueno, hemos hablado de bastante teoría y antes de seguir avanzando, vamos a ver este pequeño video promocional de uno de los cursos nuevos que hemos lanzado en la plataforma de Udemy. Vamos a ver una pequeña promocional de 2 minutos y a ver de qué se trata el curso de protección y mantenimiento Bienvenidos al de curso de motores protección y eléctricos. mantenimiento de motores trifásicos. Los objetivos de este curso son que al finalizar los contenidos de este curso, el participante será competente para el cálculo y dimensionamiento de conductores de alimentación y el dimensionamiento de elementos de protección eléctrica de motores de inducción trifásicos de hasta 600 voltios, siguiendo los lineamientos del Código Eléctrico Nacional 430 de Norteamérica. Podrá llevar a cabo correctamente pruebas de resistencia y aislamiento DC y tendrá nociones de las prácticas de mantenimiento más comunes en motores de instalaciones industriales. El contenido de este curso puede ser dividido en 4 grandes secciones. En la primera sección estudiaremos los datos que aparecen en la placa de un motor eléctrico. Conoceremos cuáles son los estándares de la industria y la teoría que contiene los datos de placa de un motor. Repasaremos toda esta teoría aprendida viendo 2 ejemplos. En la sección número 2 vamos a ver la teoría de elementos de protección de motores eléctricos. Aprenderemos por qué es necesario proteger los motores, los tipos de fallas que existen y los dispositivos de protección para motores. En la sección número 3 haremos el cálculo y dimensionamiento de elementos de protección de motores de inducción según la norma del Código Eléctrico Nacional 430. Aprenderemos cómo hacer el correcto cálculo de conductores de instalación para uno y varios motores, cómo hacer el dimensionamiento de la protección contra sobrecarga, la protección contra cortocircuito y fallas a tierra. Al finalizar esta sección, tendremos la capacidad de realizar y también estudiar un diagrama unifilar de una instalación de un motor. En la sección número 4 veremos el mantenimiento de motores eléctricos.
qué tipos de mantenimiento existen, cuál es la importancia del mantenimiento preventivo, cómo hacer el análisis de desbalance de voltaje y corriente, cuál es la importancia del mantenimiento predictivo, y también aprenderemos de qué manera se realiza correctamente las pruebas de resistencia de aislamiento. Este curso está destinado para estudiantes en formación técnica, para técnicos electricistas y mecánicos, y también para ingenieros de mantenimiento o de diseño cuyo trabajo se relaciona con motores eléctricos. Aquí termina la introducción y te espero dentro del curso. Ok, bueno, este es el promocional del curso, el video de introducción, lo pueden encontrar en Udemy. El curso es uno de los más nuevos y destacados de la plataforma de idioma español. Y si utilizan el cupón 12 Motores 2020, también lo voy a poner aquí en la descripción de la página. Van a tener un descuento de más del 70% del curso. El curso vale $70, pero si utilizan este cupón les va a quedar a $20. Y, y bueno, tal vez pueden darse una vuelta, ver los videos de vista previa, y tienen la opción de reembolso dentro de los 30 días, dentro de los primeros 30 días comprado el curso, por si el curso no llena sus expectativas. Pero ok, bueno, después de esta pequeña pausa comercial, seguimos ahora con la teoría. Para el cálculo alimentador de varias cargas, lo único que tenemos que tener aquí cuidado es y aprendernos esta fórmula grande de aquí, que nos dice que es 1.25% de la corriente del motor mayor más la sumatoria de otros motores más la sumatoria de corriente de otras cargas no continuas más el 1.25% de otras cargas no continuas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos motores de la misma potencia, tengo dos motores de 25 HP y tengo uno de 7,5 HP, yo solo tomo un motor como el mayor, lo voy a multiplicar por 1.25, y el otro motor de 25 HP con el otro motor de 7,5 entran en esta categoría, corriente de otros motores. Y es lo único que tengo que tener ese cuidado de multiplicar el 1.25 por la corriente del motor mayor, pero siempre de la tabla, más la corriente de los otros motores. Entonces, bueno, teníamos listo este ejemplo, pero ya por el tiempo solo vamos a mostrar los resultados, así de una manera rápida. Y así es como la manera en que lo realizamos. Encontramos la corriente del motor de 25 HP, según la tabla es una corriente de 68 amperios. Así encontramos de igual manera la de 3 HP, de 5 HP, 10 HP, y sería 9.6, 15.2 y 28 amperios. Utilizamos nuestra fórmula, que sería 1.25 por 68 más 9.6 más 15.2 más 28. Hacemos las sumas y luego hacemos bueno, primero hacemos la multiplicación, perdón, y luego hacemos la suma y encontramos este valor de 137.8 amperios. Este 137.8 amperios es la corriente que va a manejar mi alimentador principal. Y tenemos que tener siempre cuidado de utilizar la columna de 75 grados. Entonces, bueno, me voy a 137.8 y de acuerdo a mi forro protector, a mi material aislante del cable, es lo que voy a tener que utilizar al momento de buscar en mi columna. Pero bueno, por el tiempo no lo vamos a hacer, estoy bien mecánico. Seguimos avanzando. Hay varias herramientas. Esta imagen me la compartió uno de los amigos. Bastante, cuando nosotros vamos a la ferretería y nos encontramos, hey, ok, perdón, no la pueden ver. Ah, hoy sí.
nosotros vamos a la ferretería o vamos a las casas comerciales y decimos, bueno, fíjese de que compré un motor porque voy a mover una bomba de agua en la casa, de un pozo en la finca, y, y entonces quiero cablearlo. ¿Qué cable me recomienda? Entonces viene el vendedor y saca una de estas tablas. Aquí yo tengo varias, tengo esta de acá y también tengo otra que, que esta herramienta la utilizamos para encontrar de una manera rápida los, los guardamotores, los contactores y también el diámetro del cable, pero hay que tener cuidado con la tabla que está utilizando nuestro vendedor, porque en la mayoría de los casos, no son todas, en la mayoría de los casos, estas tablas no muestran los factores de corrección y no toman en cuenta el factor de ajuste por apilamiento. Por lo general, esta tabla solo es para instalaciones donde sea 30 grados, 30 grados de temperatura ambiente, 600 voltios y 3 conductores en una sola tubería, ya que vimos de que si tenemos otras condiciones distintas, tenemos que utilizar nuestros factores de apilamiento. Entonces hay que tener ese pequeño cuidado de que si vamos a utilizar estas reglas o de que si nuestro vendedor está utilizando estas reglas, darle a él toda la información. Mira, voy a instalar mi motor en un cuarto frío, voy a instalar mi motor en una bandeja donde hay 18 cables, o voy a instalar mi motor en, en un cuarto de calderas, en un cuarto de turbinas, donde la temperatura ambiente es tal. Y muchas de estas tablas no lo toman en cuenta. Existen también herramientas, hojas de cálculo que podemos utilizar y que podemos bajar de internet perfectamente, y lo único que hay que tener cuidado con lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que tener el cuidado de tener claro el factor de ajuste y el factor de corrección, y también tener cuidado el factor de lo que es la temperatura, de clasificación de temperatura. Tener en mente, ok, 75 grados, 60 grados, y que el 90 grados solo lo puedo utilizar al momento de, de utilizar mis factores de corrección. Bueno, hemos llegado al final del webinario. Quiero agradecerles a las personas que se conectaron. Voy a poner ahorita pues una opción para que si tienen alguna pregunta, la encasillen ahí, y de ser posible les estaría respondiendo en estos días para así esclarecer cualquier información o cualquier duda de lo que platicamos en el día de hoy. Espero de que haya sido de su agrado, que no se hayan aburrido. Muchas gracias por haberme prestado su atención una hora. Este contenido es muy amplio, muy bonito. Sí, es cierto de que uno tiene que estarse relacionado con bastantes tablas, pero uno, a medida de que vaya haciendo ejemplos, vaya haciendo, eh, desarrollando pues esa práctica, se va, se va haciendo más fácil. Y también ya existen herramientas, ¿verdad? Como las mencionaban, las tablas, hojas de cálculo en Internet. Ustedes pueden hacer una hoja de cálculo en Excel si les hace más fácil en Excel. Pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si una instalación común o instalación especializada. Bueno, en esa casilla ustedes envían las preguntas, Facebook las va a guardar y yo voy a tratar de responderlas en esta semana que va a iniciar. Y bueno, pues muchas gracias, y aquí termina el webinar del día de hoy. Próximamente vamos a anunciar este webinar, este mismo webinar lo vamos a repetir esta semana. Sé que hay un montón de gente que no se pudo conectar por X o Y razón, tal vez por la hora. Entonces, esta semana lo vamos a repetir, y simplemente estén atentos a la página, porque el otro va a ser de, del dimensionamiento de protección de cortocircuito. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias y me despido.